Llegó el momento de hablar de Superman y puedo decir con confianza que Gunn ha cumplido con su cometido. Lo que tenemos es una historia llena de esperanza y muy colorida, que homenajea de forma emotiva al Hombre de Acero, inspirándose en la versión de Christopher Reeve, pero insertando muchísimos elementos narrativos y personajes de los cómics. Se siente como mucho, especialmente al inicio. Pero una vez que la historia gana tracción y Gunn comienza a transmitir sus temas con mayor confianza, la película termina cuajando y sintiéndose como algo sumamente novedoso. ¿Me cuesta imaginar a alguien odiando a esta nueva versión de Superman? Sin más que agregar, comencemos. Yo soy Claudia, bienvenidos a Gaming Comics. Durante los últimos 20 años, la imagen cinematográfica predominante de Superman ha sido la de un mártir cristiano enviado a la Tierra para sufrir por los pecados de un mundo al que no pertenece y que nunca podrá comprender del todo. El Superman de James Gunn le da la vuelta a esa idea. Su Hombre de Acero es simplemente un hombre. Fuerte, sí, pero no absurdamente musculoso con músculos sobre músculos. Resistente, sí, pero no indestructible. De hecho, lo que más me impactó de la interpretación de David Corenswet es lo vulnerable que hace al personaje, tanto física como emocionalmente. Este tipo recibe palizas constantemente y él también se golpea a sí mismo constantemente. El Superman de Gunn pierde peleas tan estrepitosamente que apenas puede mantenerse en pie. Intenta salvar a todos, no solo a sus amigos, sino también a completos desconocidos e incluso a algunos de sus enemigos, y queda devastado cuando fracasa. La frase clave del diálogo de este Superman no es algo como arriba, arriba y lejos, sino vamos, ten cuidado, dirigida a un héroe imprudente. Este Superman no es un dios distante que flota sobre nosotros, observándonos desde arriba. Es una persona con defectos y sentimientos. Comete errores y luego intenta desesperadamente corregirlos. Imagino que algunos fans de esos Supermans anteriores no estarán de acuerdo con un hombre de acero que se preocupa y a veces llora. Habrá una inevitable indignación en algunos círculos por la decisión de retratar a Clark Kent en su integridad, aunque su interacción quedó mucho a deber en la cinta. En mi opinión, el Superman de Gunn es un soplo de aire fresco para DC Comics y para las películas de superhéroes en general, y, sin duda, es una buena cinta del Hombre de Acero. En lugar de una enésima historia de origen, es una base que establece un nuevo Superman y su mundo, a la vez que cuenta una historia de aventuras profundamente satisfactoria. De alguna manera, está empapada de la mitología clásica de DC Comics, y a la vez cargada de referentes y resonancias modernas. Es, para mi grata sorpresa. También cuenta con un elenco magnífico. David Corenswet es un descubrimiento increíble como el nuevo Hombre de Acero. Encarna a la perfección la concepción del personaje de Gunn. Alto y guapo, pero sin imponerse en lo más mínimo, con penetrantes ojos azules que irradian preocupación y compasión. En marcado contraste con su virtuoso Clark Kent, se encuentra Nicholas Hoult, como el Lex Luthor perfecto para nuestros tiempos. Un magnate tecnológico narcisista consumido por la codicia y la envidia que fácilmente podría eclipsar a Superman si tan solo dejara de dedicar cada segundo de su vida a destruir a este extraño visitante de otro planeta. O el solo una cosa, como lo describe el Lex de Hoult. Y Rachel Brosnahan completa el trío principal como una Lois Lane evidentemente inteligente y hábil, pero que nunca intenta impresionar a nadie como la persona más inteligente de la sala. Pero incluso los papeles más pequeños están repletos de actuaciones magníficas. Y claro, puede ser un juego de palabras con Mr. Terrific, ya que probablemente sea el personaje secundario clave de la película, y Eddie Gategui se roba todas sus escenas como el brillante inventor de aparatos con un nombre en clave ridículo. Es el líder facto de un equipo de héroes emergentes llamado la Justice Gang, que también incluye a la feroz Hawkgirl, interpretada por Isabel Merced, y al odioso Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion. Y es que es realmente odioso.
La Justice Gang es un aliado cauteloso del Superman de Cornsweet, aunque su tenue amistad se pone a prueba en la trama principal de la cinta, en la que el Hombre de Acero interviene en una guerra en ciernes entre los países inventados de Boravia y Yarnampur. Inmiscuirse en el complejo mundo de la política internacional pone a Superman en la mira del gobierno estadounidense y lo expone al último y ruin plan de Luthor, uno que amenaza a Metrópolis y al resto del mundo. Al igual que en sus cintas de Guardianes de la Galaxia, Gunn demuestra una vez más su excepcional habilidad para manejar grandes elencos de héroes y villanos y equilibrar secuencias de acción a gran escala, con momentos más tranquilos que fortalecen las relaciones y potencian la comedia entre sus personajes. También encuentra tiempo en la cinta de apenas 2 horas de duración y ritmo acelerado para canalizar algunas ideas hacia Superman. No puede ser casualidad que después de que Gunn fuera despedido temporalmente de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 por unos tweets ofensivos, inventara una historia que, al menos en parte, trata sobre la cancelación de Superman en línea por sus acciones bien intencionadas, pero posiblemente miopes, en Boravia. Convertir a Superman en una película con mensaje podría haber sido la kriptonita de Gunn si la película no hubiera sido tan consistentemente divertida y emocionante. Si el Superman de Cornsweet no hubiera usado sus poderes con tanta astucia e inesperadamente, si no hubiera tenido una química tan fuerte con Rachel Brosnahan y si no hubiera tenido a uno de los mejores perros de la historia del cine a su lado, Krypto, un personaje principal. James Gunn, asiduo de su experiencia en Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, tenía todo un reto por delante al decidir encargarse del relanzamiento del universo DC. No solo tenía que hacer que el público se olvide de las versiones anteriores del Hombre de Acero, interpretadas por Henry Cavill, o en su defecto sus coprotagonistas como Ben Affleck y Gal Gadot, sino que también tenía que asegurarse de comenzar a construir un nuevo universo de forma coherente y uniforme. Es decir, corregir los errores del pasado y de paso evitar los tintes ya conocidos de Snyder, como lo fue El Hombre de Acero o Batman vs. Superman, las cuales ciertamente tienen adeptos, pero nunca llegaron a satisfacer del todo a Warner en la taquilla. Bueno, salvo Aquaman, pero eso es otra historia. Visualmente, Superman es de lo mejor que Gunn y DC nos han traído en los últimos años. Al ver los trailers, pensé que el film iba a abusar de los lentes de ojo de pez y las imágenes deformadas, pero felizmente Gunn las utiliza solo en momentos clave, cuando es importante enfatizar la intensidad o velocidad de la escena. El encantador David Cornsweet es el encargado de dar vida a esta nueva versión del último hijo de Krypton, una que huye de lo divino para enfrascarse en lo humano, epicentro de un personaje que siempre nos ha hablado de cómo un alienígena puede recordarnos cómo ser mejores terrícolas, cueste lo que cueste. Sus enemigos son despiadados, hacen trampas, tienen las cartas marcadas y las manos sucias, ventajas con las que logran tumbar a un Kal-El incapaz de anticipar de dónde vienen los golpes. Y aún así, se levanta. Una y otra vez. Porque esa es la verdadera fortaleza de este Hombre de Acero, no su capacidad para acumular balas enemigas sin descanso, sino su incansable tosudez a la hora de volver a ponerse de pie y de un modo casi inexplicable, seguir siendo el mejor humano posible. El resto del tiempo nos entrega una cinta innegablemente colorida, llena de elementos y personajes sintéticos, desde monstruos gigantes hasta robots y naves, completamente verosímiles, y planos memorables. Es una estética completamente alejada de lo que Snyder hizo en sus cintas, que de paso, fueron una buena apuesta, en especial el Snyder Cut. Superman hace un sinfín de referencias a los films de Reeve. Las escenas de acción nunca se extienden demasiado y aprovechan al máximo tanto los poderes de Superman como los de sus aliados, si hablamos de Green Lantern, el vuelo y fortaleza de Hawkgirl, quien literalmente grita como un halcón, y la inteligencia y tecnología de Mr. Terrific. Hay una sensación electrizante, podría decirse incluso que nostálgica,
al sentarse a disfrutar de la cinta en la sala de cine y ver una superproducción escrita por un guionista antes del inicio del rodaje. Habituados como estamos a que una amalgama de departamentos improvise día a día en el set diferentes escenas que, de un modo u otro, se sucederán tras un tortuoso proceso de edición, es todo un regalo para el público que un título de esta envergadura presente un libreto cohesionado, como si a su escritor le importara la historia que quiere contar y cómo lo hace. Independientemente de lo que cada uno piense del estilo de James Gunn, un tipo que ha logrado escalar desde Tromeo y Julieta, de 1996, hasta la cima de DC sin perder la ilusión por el camino. El reinicio cinematográfico de esta compañía necesitaba el mimo, las ideas y la emoción que solo un autor enamorado de su trabajo puede proyectar en la gran pantalla. Por suerte para todos, Superman es exactamente eso. Una película. Por suerte para todos, Superman es exactamente eso, una película. Este Superman, obsesionado con las bondades de su planeta de acogida, no solo se niega a matar, sino que pone a la opinión pública patas arriba salvando a desfavorecidos, a los que, por comodidad, la sociedad ha entendido como carne de cañón. Es difícil encontrar un gesto más revolucionario en el blockbuster actual que ese idealismo radical. Pero por mucho que incomode nuestro reflejo desde este lado de la pantalla, no es el personaje el que ha cambiado. Gunn, además de lo moral, ha hecho una película de Superman tan fiel al espíritu de los tebeos como a su propia voz autoral. Hay tanto del brillo y la lucha de Grant Morrison, John Byrne y Jeff Jones como el responsable de El Pacificador. El modo en el que sus diálogos construyen a sus personajes, el trato al grupo de secundarios y la omnipresencia de la payasada hace que todo tenga su propósito y ritmo, trabajando por el bien de la película y no por la taquilla. Superman hace posible que podamos comprar una entrada para ver en la gran pantalla un cómic. Una grapa coleccionable brillante, colorida y esperanzadora, tejida con el tempo imprescindible del cine de aventuras, la valentía de la ciencia ficción y el corazón de un personaje que ha vuelto a salvarnos a todos. Y, ya que está, a cuidar del bueno de Krypto, un perro que bien podría convertirse en el centro de todo el universo de DC, tal y como ocurrió con Rocket en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y, sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el malismo imperante y pensar que todos estos aciertos bien intencionados nos llevan a una infantilización del personaje. Primero estaría bien que nos parásemos a pensar por qué eso sería un fracaso en la traslación al cine del personaje más icónico de los cómics. Pero por si somos incapaces de conectar en modo alguno con nuestro niño interior, Gunn construye su relato sobre elementos fundamentalmente adultos, entendiendo desde el inicio que todos conocemos al personaje para, en la primera escena tras su prólogo, presentarnos su conflicto principal desde una discusión de pareja con Lois, en la que, de paso, nos muestra que Rachel Brosnahan ha sido un fabuloso acierto de casting. El dilema ético del cabeza de cartel, su conflicto interno y su humanidad se ponen de manifiesto mientras caemos rendidos ante una química que resulta encantadora, madura y real. Especialmente dentro de un universo heroico que tiende a forzar romances a golpe de montaje, obviando la conversación, las miradas y la complicidad de un cineasta que no nos toma por infantes. Para cuando ya todo está establecido y el conflicto requiere de un reencuentro en el que ambos descubren que más les vale seguir unidos, Gunn decora el momento con una medusa intergaláctica a la que los secundarios están ablandando a puro mamporro comiquero. El nivel de conocimiento del medio en el que trabaja, de amor a las viñetas y de gusto visual y cómico que destila esta elección, le deberían otorgar carta blanca para el desarrollo del universo de DC que, por otro lado, nos han prometido que tendrá. Pero nada de esto tendría sentido sin un villano a la altura. Y de nuevo, el trabajo de Nicholas Hoult como Lex Luthor logra el milagro explorar, con un solo personaje, todas las vertientes de la película. Hay algo perversamente divertido en verlo disfrutar tanto de un villano que pasa de la sobreactuación a la maldad más pura, del tebeo a la obvia referencia geopolítica, con la facilidad con la que una élite nos acusaría a todos de sus propios crímenes. No es sutil,
ni pretende serlo, pero tampoco es torpe. Sabe como los espectadores en sus sillas que la verdadera kriptonita es hacer que Superman tome partido, que no se escude en la ambigüedad cómoda y desde ahí recoger sus frutos. Holt consigue pasar por todas las fases de Jim Hackman al tiempo que nos presenta al Luthor más dispuesto al mal que hemos conocido, y teniendo en cuenta la X gigante que luce en la torre de Luthor Corp, da todavía más miedo cuando salimos de la sala. María Gabriela de Faria, que la recordamos de Isa TKM, salta a la gran pantalla como la ingeniera, pieza clave en la próxima cinta de The Authority, que de hecho aprovecho para decir su símil con The Voice y Ultraman, el clon de Superman interpretado por el mismo Cornsweet, desaprovechado en gran manera, pudo ser un gran Bizarro, un villano que interpela mucho al Hombre de Acero desde las viñetas. Ellos son solo peones de un Lex que dispone de toda manipulación para ser la piedra en el zapato de Superman. No dejemos de lado a Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, una mujer que en realidad no necesita que la salven, que tiene una calma sobrenatural ante las noticias de última hora y que sabe, al contrario que la mayoría de las reporteras de cine, cómo interrogar a una fuente independientemente de sus sentimientos personales sobre la historia. Así que, después de todo, puede que este Superman esté ambientado en el mundo real. Cabe destacar también la increíble química entre Brosnahan y Cornsweet. No hubo mejor Superman para esta interpretación de Lois Lane. Soy consciente de que habrá espectadores que se sientan un poco saturados con esta apuesta por parte de Gunn, y también que no serán pocos los comentarios diciendo que este o aquel personaje podría haber dado mucho más juego. Es verdad. Hay muchos personajes secundarios que uno atisba fácilmente a ver que ahí hay mucho que ofrecer, pero es que ya habrá tiempo para ello. Aquí aportan justo lo que la película necesita. Prácticamente todos ellos tienen algún momento para brillar sin que se sienta como una concesión narrativa y encima realmente te dejan con ganas de verlos de nuevo. Con todo, el auténtico protagonista de la función sigue siendo David Cornsweet como Superman. Un personaje del que ya hemos visto multitud de versiones, pero a mí no ha sido hasta ahora cuando realmente que he disfrutado mucho la película, Gunn retrató los paneles de los cómics a la pantalla grande. Cuando me he creído de verdad esa personificación de la bondad absoluta que al mismo tiempo sea mucho más que eso. Eso se debe en parte a lo excelentemente bien que tiene captado Gunn el tono que imprime a la película en todo momento. Sabe jugar con la ligereza sin perder nunca de vista la importancia de tener una amenaza creíble, pero también de hacer sonreír al público, pero también al estupendo trabajo de Cornsweet. Ahí también resulta esencial el Lex Luthor de Nicholas Hoult, pues también es la primera vez que me lo creo como una amenaza real que puede acabar con Superman. Hoult además transmite a la perfección ese tremendo odio que su personaje siente hacia el Hombre de Acero, canalizando muy bien esa energía incluso para avivar el componente de ciencia ficción de forma estimulante. Y es que ya me estoy viendo algunas comparaciones con Marvel, pero lo que allí es una base problemática, aquí se convierte en recurso puntual que encaja a la perfección. Por lo demás, es cierto que Superman no es una película para nada revolucionaria, ya que viene a ser una mezcla entre una aventura clásica de superhéroes y el estilo característico de Gunn. Quien espere algo realmente nuevo se va a llevar un mal rato. Pero es que al final la clave de todo está en cómo mezclas los ingredientes que utilizas. Y aquí en todo momento queda la sensación de que había un plan muy claro detrás y que lo ha ejecutado de la mejor forma posible. Superman cuenta con todas las características que hoy en día deberíamos esperar de un film de superhéroes, realizado con el éxito y sentido del humor de Gunn. Quizás la queja que tendría es que poco vemos a Clark Kent. Salvo algunos momentos, creo que esta es la primera vez que puedo creer que alguien no se daría cuenta que estos dos seres son en realidad una sola persona. La explicación que el guión da, que Clark utiliza unos lentes que cambian la percepción que la gente tiene de él, me pareció francamente innecesaria. Espero que, en la inevitable secuela, veamos más de Clark y su trabajo en el Daily Planet. ¿Qué más podría decir de Superman entonces? Krypto es lo máximo. Se ve completamente realista, y a pesar de poder volar y tener superfuerza, igual se comporta como un perro común y corriente. Y sí,
Hay buenos cameos, tanto al inicio como hacia la mitad de la historia, y otro al final, que además nos prepara para una película futura. La Supergirl, a la batuta de Millie Alcock, hace su aparición dejándonos entrever las muchas diferencias con el hijo de Krypton. Habrá que ver cómo se cohesiona este universo de películas. Ahora solo nos queda ver hasta qué punto Gunn tiene la libertad que necesita para construir su universo. Porque si lo que viene es tan bueno como esto, estamos ante el renacimiento que llevábamos años esperando. Si esto no es así, tampoco pasa nada porque, aunque parezca mentira, lo mejor de Superman es que respira, que tiene principio, conflicto, clímax y cierre. No es solo una pieza para otra cosa, tiene alma propia. Es, en definitiva, una película. Ahora déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Puede considerarse un reinicio esta nueva cinta de Superman? Recuerden suscribirse a Gaming Comics, activando la campanita de notificaciones. Síguenos también en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram. Yo soy Claudia Otárola, somos Gaming Comics, tu ventana al universo geek. Nos vemos en un próximo video.